Bienvenidos a esta charla sobre la estratosfera y que va a ser impartida por el doctor Juan Antonio Añel Cabanelas. Es profesor titular de Física de la Tierra de la Universidad de Vigo y secretario del Grupo de Física de la Atmósfera y el Océano de la Real Sociedad Española de Física. También es editor jefe de Clima y Atmósfera de Plus One y editor ejecutivo de Geoscientific Model Development. A lo largo de su carrera, el doctor Añel ha desarrollado su labor como investigador, además de la Universidad de Vigo, en la Universidad de Aveiro y en la Universidad de Oxford, y ha realizado pasantías de investigación en NCAR y en la Universidad de Cambridge. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la atmósfera media, los servicios climáticos, la recuperación de datos climáticos históricos y el desarrollo de modelos climáticos. Entonces, los dejamos con Juan. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nada, muchas gracias a vosotros. Buenos días. Y voy a hablar entonces hoy sobre la estratosfera, que es uno de los temas a los cuales he dedicado más esfuerzo a lo largo de mi, bueno, por otro lado tampoco tan larga, no quiero considerarme tan viejo, carrera investigadora. Fue, de hecho, la tropopausa tema de mi tesis doctoral, ya hace 14 años. Y bueno, voy a repasar los fundamentos de esta capa de nuestra atmósfera, las cuestiones que le atañen desde el punto de vista de la meteorología, también desde el punto de vista del clima y el cambio climático, y finalmente terminaré discutiendo un poco los retos a los cuales nos enfrentamos y las posibilidades que presenta para su investigación y, al fin y al cabo, para el mejor reconocimiento de la atmósfera. Vale. Bueno, esta foto que he puesto para comenzar es bastante conocida, famosa, la veréis mucho por ahí. Es el transbordador espacial, en este caso era el Endeavour. Y bueno, permite dar una imagen, de cierta forma, bastante clara de lo tenue que es nuestra atmósfera en comparación con el resto del planeta. Lo que se puede ver ahí es, pues, básicamente el límite de la atmósfera. Tenemos por un lado la capa naranja, que es la troposfera. Justamente la línea que tiene por encima es la tropopausa y la zona blanquecina corresponde a la estratosfera. La estratosfera, aunque en esta imagen ahí a la izquierda no se ve muy bien, pues corresponde a una parte relativamente pequeña del perfil vertical de nuestra atmósfera. Si bien aún así es como 4 veces aproximadamente el tamaño de la troposfera, la capa en la cual vivimos. Dependiendo de la época del año, de la zona del planeta en la cual nos encontremos, puesto que es distinta para las zonas tropical, la zona extratropical y la zona polar, la estratosfera normalmente oscila entre se puede decir, 8 o 15 kilómetros pone ahí, es bastante correcto, de tope bajo, donde está la tropopausa, hasta los entre 50 y 60 kilómetros de altura, que es donde está la estratopausa. Los límites inferiores y superiores dependen y cambian, como acabo de decir, con la estación del año. La parte de abajo, pues, por ejemplo, de 8 a 15 kilómetros puede incluso oscilar en función de las condiciones meteorológicas sobre una misma zona del planeta a diario. Puede pasar tranquilamente, por ejemplo, en las zonas extratropicales de 14 kilómetros a 10 kilómetros. Depende, por ejemplo, si hay situaciones meteorológicas como danas, que hay en muchas ocasiones, que llevan por delante un pliegue de la tropopausa que hace que se profundice hasta niveles mucho más bajos de los normales. También es cierto que en las zonas tropicales del planeta está mucho más elevada la tropopausa que en las zonas extratropicales. Puede alcanzar tranquilamente los 18 kilómetros muchos días, 19, 20.
En las zonas extratropicales está más en torno a los 15 y es en las zonas polares donde se encuentra más baja, en torno a los 10, 8 kilómetros. Se pueden ver trovopausas en torno a los 7 kilómetros, pero de una manera mucho más difusa, porque el balance radiactivo sobre las zonas polares del planeta, en la vertical de la atmósfera, hace que no sea muchas veces posible diferenciar entre el aire que podemos considerar puramente troposférico y el aire que tenemos que considerar estratosférico. Y se considera estratosférico o estratosférico en función de su composición química. La estratopausa también es variable y, y bueno, puede oscilar entre los 50 y 60 kilómetros. Esto nos da al final un espesor de la estratosfera de aproximadamente unos 40 kilómetros. Se suele considerar. Mm, He querido hacer un poco de historia, porque es necesario para entender muchas de las cuestiones que atañen al estudio de la estratosfera. La primera cuestión es que la estratosfera fue descubierta como tal en 1902. Y ni siquiera fue descubierta, en cierta forma, la estratosfera, sino que lo que se descubrió fue simplemente que el perfil vertical atmosférico cambiaba. Es decir, hasta 1902, debido a la imposibilidad de llegar a grandes alturas, no se conocía cómo evolucionaba la temperatura en la vertical de la atmósfera de una forma perfecta. Los primeros experimentos a comienzos del siglo pasado dieron lugar a que se lanzasen normalmente globos cautivos que llevaban, entre otra instrumentación, pues un termómetro. Algunas mediciones realizadas paralelamente por investigadores alemanes, en este caso lideradas por Assmann, y en el caso francés por Teinserec de Bord, dieron lugar a que se comprobase con estos termómetros que al llegar a 10 kilómetros de altura aproximadamente, la temperatura, en lugar de ir descendiendo con la altura, que era lo que se conocía y pensaba hasta la fecha, todos sabemos, por ejemplo, que si vamos ascendiendo en la montaña, cada vez tenemos más frío. Si llegamos a la cima del Everest, hace mucho más frío que a nivel del mar. Pues de repente pasaba lo contrario, que la temperatura empezaba a aumentar o se mantenía constante y no cambiaba con la altura, si seguíamos ascendiendo en la atmósfera. Esto fue todo un shock, una sorpresa, y dio lugar al descubrimiento de la tropopausa, que es lo primero que se diagnosticó. La existencia de una capa que puede variar en su espesor, en la cual la temperatura, en lugar de seguir disminuyendo con la altura, se mantiene constante en la vertical, según ascendemos. No se produjeron grandes avances sobre el estudio de la estratosfera en las décadas siguientes, más allá de cuestiones básicas como, por ejemplo, el descubrimiento, si es cierto, de la capa de ozono, simplemente utilizando espectrómetros. Dobson, por ejemplo, fue capaz de diagnosticar la existencia de un máximo de ozono en torno a los 20 kilómetros de altura, más o menos, por encima de la tropopausa. Y obviamente eso estaba en la estratosfera. Los grandes avances en el estudio de la estratosfera vinieron a partir de la década de los 40-50, por una cuestión inicialmente puramente militar. Había un par de asuntos. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se capturó a los nazis, al ejército nazi, los misiles V-12, que si no lo sabéis eran prototipos de misiles balísticos intercontinentales que tenía el ejército nazi para bombardear sin necesidad de mandar aviones. Pues esos cohetes V-12, que por ejemplo serían los prototipos básicos utilizados posteriormente para la carrera espacial en Estados Unidos y en Rusia, fueron utilizados, entre otras cosas, para realizar mediciones de la atmósfera superior.
Unos cuantos, básicamente ese tipo de misil, de propulsor, se repartieron entre el ejército soviético, el ejército aliado, unos pocos se destinaron a investigación científica, muy pocos, y claro, se utilizaron para poder llegar más arriba en la atmósfera de lo que se había llegado hasta la época y realizar medidas de cómo eran ciertas características de la atmósfera. Ciertas características de la atmósfera que al mismo tiempo eran necesarias, una, para la carrera espacial y dos, para tener en cuenta cómo debería ser la reentrada de un misil balístico intercontinental, por ejemplo, en el caso de una guerra nuclear, que en la época de la Guerra Fría era algo que había que tener en cuenta y por lo tanto era necesario si querías lanzar un misil de continente a continente, por ejemplo. En torno a la década de los 50 se produjeron un par de avances. El primero fue detectar, caracterizar la estratosfera como tal, a finales de los 50, viendo que era una capa más de la atmósfera y que de ahí para arriba todavía había mucho más y que el perfil de temperatura volvía a cambiar al llegar a la estratopausa, que había una capa que era la estratopausa, y que por lo tanto definía una nueva capa que era la estratosfera. Se caracterizaron distintos tipos de fenómenos en la estratosfera, como fueron, por ejemplo, sus vientos, viendo que su régimen de vientos es completamente distinto al régimen de vientos al cual estamos acostumbrados en la superficie terrestre, a los típicos de los sistemas meteorológicos del día a día. También permitió ver cuestiones como la existencia de fenómenos que eran los calentamientos súbitos estratosféricos, que son los calentamientos súbitos estratosféricos, que se diagnosticaron por primera vez en torno a finales de los 50. Posteriormente, el gran salto en el estudio de las capas altas de la atmósfera, de la caracterización de la estratosfera, ha sido el estudio con satélites. Claro, los satélites nos permiten tener ya no una visión puntual, como se puede tener con una medida con un misil o un cohete, una rocket sonda, que es el lanzamiento en un lugar específico que va pasando por una zona puntual a lo largo de la atmósfera, sino que los satélites nos permitían tener una visión global, planetaria, de cómo latitudinalmente y verticalmente, además de longitudinalmente, se comportaba la capa. Realizar climatologías. ¿Qué ocurre? Los satélites para uso meteorológico empezaron a introducirse a finales de los 70, que es cuando empiezan, como posiblemente sabréis, la mayor parte de las bases de datos de reanálisis que tienen datos en altura de una forma coherente y, de hecho, resulta en el periodo que se suele evitar de muchos análisis, que es antes de 1979 para hacer intercomparaciones, puesto que los datos son mucho más puntuales y muchas veces no hay una homogeneidad entre las series previas a 1979 y las posteriores a 1979. La cuestión es que a partir de los 80 se pudieron observar todo tipo de fenómenos estratosféricos con mucho más cuidado. Además, empezaron a aparecer cosas como en la década de los 80 el diagnóstico del agujero de la capa de ozono, que posteriormente dio lugar al protocolo de Montreal a principios de los 90 para recuperar el agujero. Se diagnosticó el mismo, se diagnosticó que afectaba a la estratosfera y además a finales de los 90 empezó a pensarse en incluir la representación de la estratosfera en los modelos de clima, puesto que hasta finales de los 90, y aún muchos a día de hoy, como hablaré más tarde, la estratosfera no estaba incluida en los modelos. Los modelos que teníamos de atmósfera, los modelos que teníamos que eran de hecho de atmósfera, de aquellas todavía no tenían ni océano acoplado, eran parametrizados los océanos, pues incluían una representación de la atmósfera normalmente hasta como mucho 15-20 kilómetros de altura. Era el tope que se le ponía a los modelos por dos cuestiones, porque no había conocimiento para validar las condiciones que había por encima de 15 kilómetros de altura, y la segunda porque insertar en un modelo niveles verticales
cuando duplicas el número de niveles, el coste computacional de ejecutar los mismos, con lo cual tampoco era muy viable computacionalmente. Bueno, más allá de la historia que dio lugar al conocimiento, estudio de la estratosfera, hay dos cuestiones básicas que la definen. Una es la tropopausa y otra es la estratopausa. Claro, si queremos hablar de estratosfera tendremos que saber localizarla en la atmósfera y poder intercompararla o compararla a lo largo de distintos conjuntos de datos, proyectos de simulación, etc. Hay varias definiciones o formas de caracterizar la tropopausa, que es el límite inferior, y posiblemente solo uno para caracterizar la estratopausa. Había puesto una transparencia posterior, que es cómo definir la estratopausa, pero por la que voy a empezar, porque es mucho más sencillo. Como estratopausa se suele tomar simple y llanamente de primeras el punto en el cual cambia el perfil de temperatura una vez en la atmósfera por encima de normalmente 40 kilómetros. Se suele meter esa condición. Si por encima de 40 kilómetros de repente la temperatura empieza a disminuir, en lugar de seguir aumentando, se considera que hemos llegado a la estratopausa. Y ya está. La definición de la tropopausa es mucho más complicada y depende de muchas cuestiones del estudio que estemos haciendo sobre la estratosfera o sobre el acoplamiento entre la troposfera y la estratosfera. Existe una definición oficial que fue dada pues, cuando justamente estaba produciendo todos estos estudios de caracterización de calentamientos súbitos estratosféricos, etc., a finales de los 50. Fue dada por la Organización Meteorológica Mundial en 1957, está en un documento oficial de la OMM. Se define la tropopausa como el punto más bajo de la atmósfera en el cual la temperatura decrece por debajo de 2 grados por kilómetro, obviamente Kelvin o centígrado en una escala lineal, prefiero. Desciende por debajo de 2 Kelvin por kilómetro, y esa tasa de decrecimiento, que se llama, porque lo que se hace es calcular la derivada de temperatura con respecto a la altura, debe mantenerse durante 2 kilómetros en la vertical. Es decir, si ese criterio no se cumple durante 2 kilómetros seguidos, no se considera que estamos ante una tropopausa, sino ante una simple inversión del perfil de temperatura, porque muchas veces no es algo muy sencillo de localizar. Bueno, existe esa definición, que es la que se aplica oficialmente, y es muy sencilla, puesto que es una definición basada en una variable que podemos medir de una forma muy directa, la temperatura. Y podemos caracterizar tanto por satélite como con sondeos diarios, lo podemos hacer con medidas in situ, también con aviones, etc. Sin embargo, no es suficientemente satisfactoria a veces para algunos estudios. Hay quien prefiere utilizar, sobre todo en las zonas tropicales, para estudiar en zonas tropicales, lo que se considera como lo que se llama tropopausa del punto frío, que es simple y llanamente el punto del perfil vertical en torno a los 10 kilómetros, pongamos de 8 a 15 kilómetros, en el cual la temperatura es más fría, independientemente de que se cumpla el criterio de que hay 2 kilómetros por arriba en los cuales la temperatura se mantiene o no. Esto es especialmente interesante, por ejemplo, a la hora de trabajar con cuestiones relacionadas al transporte de humedad y vapor de agua, puesto que el punto frío también suele ser muy válido para indicarnos muchas veces si por encima o por debajo de ese límite de tropopausa, digamos, el vapor de agua está en una fase u otra. Existe un criterio que es dinámico, es el criterio dinámico, que es la abortividad potencial, muy utilizado. No depende de la temperatura, sino de la temperatura potencial. Y bueno, para quien no esté familiarizado, la abortividad potencial es una magnitud que nos permite separar perfectamente masas de aire. Al estar basada en la temperatura potencial, podemos definir capas isentrópicas en la vertical de la atmósfera, que normalmente no se mezclan entre sí.
Con lo cual da una buena idea de cuál es la distribución de masa en la atmósfera y cómo se define una tropopausa. Dependiendo de la zona del planeta en la cual estamos, el valor de vorticidad potencial que determina que algo es tropopausa puede oscilar entre 1,5 y 3,5 unidades de vorticidad potencial. La unidad de vorticidad potencial es una unidad propia, en este caso. Los valores más típicos en estratrópicos están en torno a los 3, por convención, mucha gente, por tradición, porque se utilizaba cuando todavía no se sabía lo de los 3 en estratrópicos, mucha gente viene utilizando en muchos estudios 2 unidades de vorticidad potencial. El siguiente criterio es la flotabilidad. La cuestión es que la tropopausa en la atmósfera no es más que una barrera al transporte vertical de masa y de todo tipo de compuestos químicos. Obviamente eso se debe a que la frecuencia de flotabilidad, la frecuencia de Brunt-Väisälä del fluido, en este caso la atmósfera, cambia en ese punto. Entonces hay un cambio en la frecuencia de flotabilidad y no se puede mezclar de una forma fácil el aire troposférico con el aire estratosférico. Si se hace un perfil vertical de la frecuencia de flotabilidad, nos define perfectamente, de forma obvia, dónde está la tropopausa, puesto que cambia totalmente la composición química de la troposfera de la estratosfera. Y la siguiente es obvia, relacionada con esto, es químicamente. La estratosfera es muy distinta químicamente a la troposfera, sobre todo en 2 componentes que menciono a continuación. Uno es el ozono, el otro es la humedad relativa. Entonces, en el momento en el cual se llega a un cero de humedad relativa en el perfil vertical o, por el contrario, se empiezan a producir picos, se da un pico muy pronunciado, lo veremos también, de ozono, podemos decir que tenemos una tropopausa, puesto que acá hemos pasado ya directamente a la estratosfera. Suelen utilizar químicamente el ozono, muy comúnmente para definirla, no tanto, digamos, en la mayor parte de los estudios, la humedad relativa, puesto que los que utilizan la humedad relativa realmente al final muchas veces recurren a la temperatura del punto frío. Y otro artificial, un químico artificial que se llama E90, que no es más que una especie química que no existe en realidad, pero que se introduce en los modelos de forma manual, como un componente más con una tasa de decrecimiento vertical y un tiempo de vida media, de forma que se destruye en el tiempo que tarda una masa de aire en llegar desde la superficie hasta la altura de la tropopausa normalmente. Vale, entonces las 3 variables que tenemos para caracterizar la estratosfera serán temperatura, ozono y humedad, posiblemente, las más comunes. Esto no es más que el perfil vertical de temperatura. Vemos obviamente como tenemos un mínimo por aquí, donde está la tropopausa. Tenemos entonces la estratosfera, en la cual empieza de forma muy ligera a aumentar la temperatura. Todo esto sería posiblemente zona de tropopausa todavía. Es una capa. Muchas veces se piensa en la tropopausa como un punto y es una capa. Realmente que se puede extender, pues eso, tal como la definición dice, durante varios kilómetros, por lo menos 2. Y llegamos a la estratopausa, que se define pues directamente como el punto en el cual empieza a aumentar, perdón, a disminuir de nuevo la temperatura. Esto es un perfil de ozono. Tenemos por un lado la densidad de ozono y en el eje vertical la altura en kilómetros. Está sacado de un vuelo de NASA de 1997 y se puede ver cómo se producen máximos de ozono en torno a los 20 kilómetros, que es la parte baja de la estratosfera, y cómo realmente empieza a aumentar desde algo antes, entre los 15 y los 20. La capa de ozono está en la parte más baja de la estratosfera, entre 20 y 25 kilómetros aproximadamente, como mucho 30. Vemos cómo a partir de los 25 empieza a decrecer de forma muy pronunciada y según llegamos a la cima de la estratosfera ya no queda nada de ozono. Y este sería el caso del perfil de humedad relativa, en este caso. Bueno, para la figura que he puesto de vapor de agua en varias fases.
y vemos como la concentración de H2O en ppm, según vamos aumentando con la altura, llegando a los 15 kilómetros aproximadamente, va descendiendo drásticamente, al mismo tiempo que también desciende la temperatura. Claro, hay una parte que es la meteorología de la estratosfera. La meteorología de la estratosfera es completamente distinta a la meteorología a la cual estamos acostumbrados en la troposfera y la que utilizamos para predicción meteorológica en el día a día con los sistemas que nos afectan. Por principalmente dos cuestiones. Una de ellas es el viento. Y otra de ellas es el intercambio en la vertical, sobre todo relacionado con el ozono. Entonces, quería comentar sobre el viento dos fenómenos distintos. Uno es el viento en el vórtice polar. Una cosa que caracteriza la estratosfera es el vórtice polar, que desde el punto de vista riguroso y científico es estratosférico. No confundir con cuando, por ejemplo, hay grandes olas de frío sobre Texas, por ejemplo, como este año pasado, y en los medios dicen que se debe al vórtice polar. Bueno, se debe al vórtice polar, pero cuando hablan de vórtice polar hablan de un vórtice en superficie, hablan del jet en superficie, la corriente en chorro en superficie, no se trata del vórtice polar estratosférico. Y al fin y al cabo, el vórtice polar en superficie, digamos, no es más que un reflejo del vórtice polar estratosférico. Entonces, la cuestión es que sobre las zonas polares del planeta, mucho más claro sobre el polo sur, debido a la falta de orografía en el mismo, hay una corriente de aire que circula en forma de vórtice, como si fuese un gran huracán, no sé si la conocéis, y es una limitación al intercambio de masa entre las zonas extratropicales del planeta y las zonas polares. Lo que suele ocurrir es que la circulación planetaria, con la circulación de Brouwer-Dobson, tiene una rama vertical que entra a más altura que el tope del vórtice polar por encima y desciende hacia superficie por dentro del vórtice polar. Esta corriente en vientos caracteriza los polos del planeta, sobre todo en el invierno de cada hemisferio. Presenta un par de casuísticas interesantes. En el caso del Polo Sur, el vórtice polar contribuye a la destrucción de ozono y por lo tanto al agujero de la capa de ozono. ¿Qué ocurre? A finales del invierno del Polo Sur, llegado más o menos el mes de agosto, se produce el mínimo de temperaturas en la zona polar, en la estratosfera. Es cuando se da lugar a lo que se conoce como las nubes polares estratosféricas. Las nubes polares estratosféricas se forman y contienen una gran cantidad de químicos reactivos con el ozono que lo destruyen. Este vórtice polar también se da en el caso del hemisferio norte y también en invierno. Y en el caso del hemisferio norte, debido a que hay orografía, sí que se produce propagación de ondas en la vertical que puede dar lugar a dos fenómenos. Uno es un calentamiento súbito estratosférico, es decir, un calentamiento de la estratosfera del planeta por el transporte de energía desde niveles bajos por medio de ondas que se propagan y rompen en la estratosfera. Y por otro lado, esa energía que se genera puede dar lugar a la división del vórtice. El vórtice que está girando como único, bueno, puede dar lugar a una división o a un desplazamiento, a la superturbación. Ese vórtice que está girando llega energía y esa energía puede dar lugar, pues, como digo, a que se rompa, a que se divida, normalmente en dos trozos que quedan girando sobre distintas partes del planeta. Por ejemplo, en lugar de estar centrado sobre el polo del planeta, un trozo puede dirigirse a la zona más de Canadá y otro trozo dirigirse hacia la zona de
digamos, Rusia, Siberia. Dando lugar también a fenómenos meteorológicos a escala local interesantes, como son patrones de bloqueo atmosférico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se debe por un cambio en el régimen de vientos, que también ocurre a finales del invierno. A finales del invierno, de repente, se puede invertir el régimen de vientos, cambia de dirección durante unos días, se produce el calentamiento súbito estratosférico. De hecho, hay veces que se da lugar a una cosa que se llama como Major Stratospheric Sudden Warming, es decir, el calentamiento súbito es importante y perturba totalmente el tiempo en la troposfera, puesto que está acoplado a la troposfera, y cambia totalmente la meteorología, condiciona la meteorología durante las siguientes semanas del hemisferio norte. Esto es una fuente mundial de predecibilidad atmosférica muy elevada y es un campo de estudio en la actualidad. Otra cuestión que se vio saltando ya a la QBO, relacionada con los vientos también, a finales de los 50 que se descubrió, es esto de aquí, es la oscilación cuasi bienal. A diferencia de la troposfera del planeta, donde digamos que el viento sopla todo el rato del mismo lado, a lo largo de los años, debido a la rotación propia del planeta, simple y llanamente, por ejemplo. Pues en el caso de la estratosfera no ocurre así, sino que casi cada 2 años, por eso se llama oscilación cuasi bienal, se produce un cambio en el régimen de vientos. Lo que está en rojo en la figura son vientos positivos, valores de viento positivo. Lo que está en azul son valores de viento negativo. En la vertical tenemos los niveles de presión que más o menos se corresponden con la estratosfera. 70 hectopascales suele ser más o menos el primer nivel por encima de la tropopausa, los primeros niveles por encima de la tropopausa, y 10 hectopascales suele ser el tope de la estratosfera, más o menos normalmente. Y se puede ver cómo, según van pasando los años, pues a lo largo de toda la vertical de la estratosfera, el viento es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. La propagación empieza desde los niveles altos a los niveles más bajos, de forma que el viento empieza a cambiar de lado, para de soplar pues, de este a oeste de repente en la cima de la estratosfera y empieza a soplar de oeste a este. Y hay un cierto lag temporal entre que esta señal se propaga hasta el fondo de la estratosfera y por lo tanto puede llegar a afectar después a la troposfera. Es una cosa muy curiosa que sigue sin entenderse bien en la actualidad. Hay muchos proyectos para estudiarla y muchos modelos, por ejemplo, no son capaces de reproducir esta característica de la atmósfera per se, es decir, no son capaces de generar espontáneamente una oscilación cuasi bienal. La otra que había puesto aquí, o que he puesto, es el intercambio estratosfera-troposfera. Claro, la tropopausa es una barrera al intercambio, de materia, de masas de aire entre las dos capas, pero no funciona perfectamente, tiene roturas, tiene descosidos. Por ejemplo, sistemas meteorológicos. Cuando se produce una depresión alta en niveles altos, una dana, un col, lo primero que se produce es un pliegue de la tropopausa, lleva un pliegue de la tropopausa asociado. Y eso ese pliegue hace que entre en la troposfera, desde la estratosfera, aire muy rico en ozono y muy pobre en vapor de agua, cambiando totalmente sobre dónde se produce el balance de humedad relativa y de ozono en superficie, dando lugar en algunos casos pues, a episodios de ozono muy alto en superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente problemático en las zonas en las cuales tenemos una orografía muy elevada, por ejemplo en la zona del Tíbet, donde entre lo que es la tropopausa y la superficie realmente solo hay aproximadamente unos 3 kilómetros, que es una distancia que el aire estratosférico puede recorrer perfectamente y es un tamaño, una dimensión vertical para un col bastante adecuado. Se puede ver, claro, como aquí, de repente, la concentración de ozono
marca perfectamente el pliegue que sufre la estratosfera dentro de la troposfera, y lo mismo aquí en los niveles de presión. Impactos del cambio climático y, bueno, más o menos de tiempo. El cambio climático tiene varios impactos sobre la estratosfera, sobre esta capa. En la troposfera los conocemos de sobra. Tenemos el conocido como calentamiento global. Tenemos problemas con deshielo de casquetes polares, cambio de regímenes de humedad, etcétera, de pluviosidad. En la estratosfera esto es un poco más complicado y menos obvio. En muchas ocasiones, posiblemente por aquello porque va en contra de nuestro sentido común, aquello que se nos ha contado toda la vida sobre el cambio climático. Entonces, la primera cosa a tener en cuenta es que en la estratosfera, la emisión de dióxido de carbono, que es la responsable del cambio climático, no produce un calentamiento de la atmósfera, sino un enfriamiento de la atmósfera. Es decir, lo que se nos ha dicho, o lo que estamos acostumbrados, de que el dióxido de carbono calienta el planeta, el dióxido de carbono no calienta el planeta, el dióxido de carbono calienta la troposfera. La estratosfera la enfría. Esto es así por dos cuestiones. Una de ellas es la más sencilla de todas, es la siguiente. Al emitir dióxido de carbono, la mayor parte del dióxido de carbono se queda en la troposfera y produce el calentamiento. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono lo que hace es absorber radiación. En este caso, pues mucha radiación, por ejemplo, que debería salir fuera del planeta, la corta, pues al ser rebotada, al ser reemitida por la superficie terrestre, no logra salir al espacio, como ya sabemos, y es absorbida por el dióxido de carbono, que la remite como radiación que calienta el aire. Claro, pero ¿qué ocurre? Esa radiación que debería pasar de forma más transparente, atravesar la troposfera, obviamente debería salir al espacio y no enfriar y no calentar la troposfera, pero parte de ella debería ser absorbida por la estratosfera. Entonces tenemos un déficit de radiación que, aunque fuera poco, debería llegar a la estratosfera y calentar la estratosfera, pero nunca llega a llegar allí, o sea, nunca llega allí porque ya ha sido absorbida previamente en la troposfera. Entonces, el primer problema de ese balance de dióxido de carbono es que ese dióxido de carbono roba radiación que debería llegar a la estratosfera. Por lo tanto, la estratosfera se enfría con respecto a la temperatura que debería tener. La siguiente, hay parte del dióxido de carbono que a través de la circulación general de la atmósfera, principalmente a través de la circulación de Breuer-Dawson por los trópicos, entra en la estratosfera. Y está aumentando también la concentración de dióxido de carbono en la estratosfera. ¿Qué ocurre? Ese dióxido de carbono que llega a la estratosfera también captura radiación que llega directamente del Sol. Y en lugar de... Y esa radiación no llega a las zonas que están más abajo en la atmósfera. ¿Qué ocurre? Esa radiación debería, al ser remitida por el dióxido de carbono, calentar la estratosfera, pero no llega a calentarla porque es más posible que sea remitida al espacio que caliente la masa del aire alrededor. Entre otras cosas, también por la baja densidad de la estratosfera. En resumen, hay un doble efecto, una doble retroalimentación que da lugar a un enfriamiento de la estratosfera por causa de las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. Y eso da lugar a que, como toda masa de aire, pues se contraiga. Entonces, se contraiga con la temperatura, es decir, hemos disminuido su temperatura, la masa se contrae. Las últimas estimaciones que hemos realizado en un estudio son de un 3% de pérdida de estratosfera para el año 2080, aproximadamente. Otra consecuencia es el aumento del intercambio estratosfera-troposfera. Resulta que el cambio, la variación de energía en el entorno de la tropopausa da lugar a que la misma se vuelva más inestable, tenemos más posibilidades de ruptura entre capas
Y esta ruptura de las capas da lugar a que haya muchísimo más intercambio de masas de aire entre troposfera y estratosfera, con lo cual entra algo más de vapor de agua, digamos, dentro de la estratosfera y sobre todo mucho más ozono estratosférico dentro de la troposfera. Recordemos que no es bueno, puesto que el ozono es un veneno para el ser humano y para la vegetación, por ejemplo. No debería estar en la troposfera. La última de las tres que quería mencionar, la aceleración de la circulación de Brouwer-Dobson. Al estar poniendo más energía en el sistema climático, está diagnosticado, se ha visto que la circulación planetaria aumenta de velocidad. Entonces, la edad del aire disminuye. Se considera edad del aire al tiempo que tarda una molécula de un gas dado. Por ejemplo, el monóxido de carbono se utiliza mucho para monitorizarla. El tiempo que permanece en la estratosfera. Es decir, si emitimos en superficie monóxido de carbono, ese monóxido de carbono alcanza la tropopausa, penetra en la estratosfera y antes de volver a la troposfera por la circulación general de la atmósfera, permanece un tiempo. Entonces, debido a que la circulación de la atmósfera planetaria está aumentando de velocidad, el tiempo que se tarda en ascender una molécula de un gas dado desde los trópicos, entrar en la estratosfera, llegar hasta los polos y volver a entrar en la circulación de la troposfera, es mucho menor. Esto es debido a los impactos del cambio climático de la emisión de gases de efecto invernadero sobre la estratosfera, que aceleran la rama horizontal y la rama vertical de la circulación. Bueno, esto es simplemente la gráfica que corresponde a la contracción de la estratosfera. Se puede ver cómo se planea su evolución, tanto en periodo observado hasta la actualidad. Esto está hecho con simulaciones climáticas, pero se corresponde perfectamente con lo observado hasta 2019 en reanálisis. Y como lo que conocemos es que la estratosfera tenía en torno a 1960 un espesor medio que oscilaba en torno a los 35-36 kilómetros, más o menos. De media estaba por los 36 y habrá llegado a los 35 en torno a 2080. Bueno, ¿qué retos, para ir terminando, tenemos a día de hoy en torno al estudio de la estratosfera? Pues el primero de ellos es entender los impactos de la contracción de la estratosfera en distintas variables. Una de ellas es sobre el intercambio de masas de aire de la estratosfera a la troposfera, cómo, digamos, la compresión de la capa va a afectar también al balance energético entre la troposfera y la estratosfera, porque la troposfera se está expandiendo, puesto que la tropopausa aumenta de altura debido a esta contracción. También el impacto que va a tener sobre la navegación espacial a largo plazo, aunque los satélites tienen un tiempo de vida bastante corto y no se espera que en el tiempo de vida de una misión de satélite, que suelen ser muchas veces 10 años como mucho, la contracción que sufre la estratosfera sea un gran problema. Sí que es cierto que para sistemas de alta precisión como el GPS supone la necesidad de realizar correcciones, puesto que todos los satélites se lanzan, se calibran y acaban midiendo después la atmósfera en base a un modelo de atmósfera estándar que se les da, y ese modelo de atmósfera estándar, que puede ser, por ejemplo, la atmósfera estándar definida por la Oficina Meteorológica de Estados Unidos, que es muy utilizada, no es un modelo válido, sino que, puesto que no es estático ya, está cambiando. También uno de los impactos que se está estudiando es otro problema que hay a mayores, que es la existencia de mucha más basura espacial, puesto que parte de la basura espacial se esperaba que se destruyese por reentrada en la atmósfera, y la contracción de la estratosfera está dando lugar a que el tope de la atmósfera se venga más hacia abajo de donde debería estar, con lo cual la basura espacial que debería quemarse por reentrada
tiene un tiempo orbital mucho mayor, de más meses, más años, y eso da lugar a que la concentración de basura espacial vaya a ser mayor y esté siendo mayor a la que esperábamos, puesto que hay cosas que deberían estarse quemando que no se están quemando por reentrada. Entender bien la recuperación del agujero de la capa de ozono, que se espera que esté solucionado para el año 2060, pero 2070, ahora mismo, más o menos, pero sigue teniendo grandes problemas, como por ejemplo las emisiones que realiza alguna gente de forma no controlada. Reproducir una QVO espontánea y correcta en modelos. Esto es algo que se está intentando. Solo unos pocos modelos con unos topes muy altos que reproducen la estratosfera bien y con una resolución muy elevada son capaces de reproducir de forma espontánea, generar la QVO. Normalmente a los modelos hay que indicarles que se produce cada 2 años este cambio de dirección de vientos en la atmósfera. Mejora de reproducción de los calentamientos súbitos estratosféricos y el vórtice polar también en los modelos, puesto que no los producen ni cuando deberían, ni en los meses del año que deberían, en muchos casos, ni con la frecuencia que deberían, ni además se mantiene bien el ratio en los modelos entre cosas como, por ejemplo, los vórtices que se dividen y los vórtices que se desplazan, puesto que climáticamente tienen una tasa y los modelos no son capaces de ajustarla ni acertarla. Así como también con los calentamientos súbitos estratosféricos. Sabemos que se deberían producir 3 por década y los modelos no siempre dan 3 por década, dan 2, 5, algunos dan muchísimos más, 8, otros no son capaces de reproducirlos. Entonces se sigue trabajando de forma teórica y con modelos para que seamos capaces para ser capaces de reproducirlos. Entonces también comprender los condicionantes para el impacto en la troposfera, la predecibilidad, es un área de trabajo muy intensiva a día de hoy. Entender cómo la estratosfera nos puede ayudar a predecir el tiempo, sobre todo en estratópicos y en el hemisferio norte, a 4 semanas vista, 5 semanas vista aproximadamente. Hay modelos que lo empiezan a hacer bastante bien, como el del Centro Hadley de Reino Unido, el del METHOFIS, ya desde hace un par de años, pero sabemos que podemos mejorar si reproducimos mejor la estratosfera. Podríamos mejorar en torno a un 30% la predecibilidad subestacional. Y, por último, la correcta representación de la capa en todos los modelos, puesto que la gran parte de los modelos, por ejemplo, que se utilizan para los informes de cambio climático del IPCC, bueno, los que informan antes al CEMIP, al Coupled Model Intercomparison Project, pues no incluyen una estratosfera aún a día de hoy. Solo son unos pocos aquellos que la incluyen y justamente por el elevado coste computacional y porque representa grandes retos a la hora de que todo funcione en el clima generado por el modelo una vez que se ha incluido. Cosas como, por ejemplo, la columna vertical de concentración de ozono puede cambiar y hacer que no funcione el resto del modelo simplemente por introducirle una estratosfera que no funciona o que es perfecta o que hay que mejorar. Bueno, y esto era un poco todo lo que quería mencionar por encima hoy, porque mucho en profundidad no se puede entrar en 50 minutos y, bueno, no sé si tenéis algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tenemos varias preguntas, entonces los voy a ir leyendo. Preguntan por que si puedes explicar un poco más esto del enfriamiento de la estratosfera. La verdad es que tampoco tiene mucho más que explicar que lo que ya he mencionado, creo. Varias cosas. El enfriamiento de la estratosfera, lo primero, es algo que se conocía desde hace muchísimos años. El enfriamiento de la estratosfera se suponía que debía darse ya desde finales de los 70, comienzos de los 80. Se mencionaba y se especulaba con ello. Estaba bastante claro a comienzos de la década del 2000. ¿Por qué? Por una simple cuestión teórica. Nosotros siempre
tenemos teorías que van por delante de las simulaciones con modelos o incluso muchas veces de las observaciones. ¿Qué ocurre? Teóricamente era obvio que si ponías dióxido de carbono en la atmósfera, con un modelo muy sencillo de balance radiativo, ibas a perder radiación en la estratosfera. Ibas a perder radiación en la estratosfera, que tendría que llegar ahí, y por lo tanto iba a calentar menos la capa. ¿Qué ocurre? No se podía saber porque cuando se formuló la idea, a comienzos de los 80, no había medidas de la estratosfera durante un tiempo lo suficientemente largo como para poder hacer una climatología y mucho menos a nivel global, puesto que los primeros satélites meteorológicos estaban saliendo al espacio y las observaciones que podía haber eran del todo puntuales y esporádicas en distintas zonas del planeta. Entonces, a comienzo de la década del 2000 más o menos, empezó a verse que tenía sentido con medidas de satélite, MSU, bueno, que a lo mejor a mucha gente no le suena, pero son medidas de finales de los 90, muy utilizadas también durante la primera parte de la década del 2000, aún a día de hoy también, y que permitían ver temperaturas en estratosfera. No lo pudimos comprobar realmente hasta este año, hace un par de años, que empezamos a tener, pues eso, modelos con una atmósfera completa y medidas y datos de reanálisis con un periodo lo suficientemente largo, estamos hablando, pues claro, del típico periodo de 20-30 años, como para poder hacer una evaluación climática a nivel planetario de esa tendencia de contracción de la estratosfera, poder medir el tamaño de la capa. Porque claro, con el MSU solo teníamos realmente valores de temperatura y también puntuales muchas veces. Y en ciertos niveles, no un buen perfil estratosférico. También hay otra cuestión. Durante mucho tiempo se dudó, y hasta el estudio que publicamos nosotros este año, se dudó si podía ser un efecto debido al agujero de la capa de ozono, puesto que uno de los principales compuestos químicos que calientan la estratosfera es el ozono. Entonces, el enfriamiento de la estratosfera podía ser debido simplemente a que estaba desapareciendo ozono por el agujero, y al desaparecer ozono, entonces se calentaba menos la estratosfera. Se está recuperando la capa de ozono y además hemos hecho simulaciones con y sin destrucción de la capa de ozono. Obviamente eso nos ha permitido distinguir si había un impacto por causa del agujero de la capa de ozono en esa contracción. Pues como digo, era en cierta forma obvio, no se pudo comprobar hasta recientemente, hemos comprobado la teoría, se va a seguir produciendo. Las alteraciones están un poco por saberse, porque claro, hay cuestiones que no conocemos del todo. No conocemos bien la oscilación cuasi-bienal. ¿Está afectando la oscilación cuasi-bienal puesto que altera el balance energético de la capa? No lo sabemos mucho. ¿Cómo afectará pues eso, al posicionamiento de satélites, a la densidad? Los cambios en la densidad de las altas capas de la parte más alta de la estratosfera a las medidas que podamos tener previamente de satélites. A lo mejor hay que introducir una corrección. Son cosas que estamos, de hecho, planteando pues, para un próximo proyecto que vamos a solicitar al gobierno español, con la colaboración de colegas del DLR en Alemania y también de Viena, de la Universidad de Viena. Estamos trabajando en ello. No sé mucho más que decir sobre la contracción ahora mismo. Gracias. Otra pregunta. Por lo general, en carreras como meteorología, el enfoque es básicamente troposférico. ¿Cuáles serían las recomendaciones o tal vez una guía para los estudiantes interesados en investigar más allá de la troposfera y trabajar con la componente estratosférica? Bueno, ahí, a ver, para saber más hay un par de libros bastante buenos. Está
el de toda la vida, que sigue diciendo lo mismo que sabía mucho, que es el de Woody, que ha reeditado Cambridge University Press, que me encargaron a mí la crítica del libro hace 4 años ahora, que se llama así simplemente The Stratosphere, y es de Woody. Y también está el libro de Karin Lavizke, sobre la estratosfera. A mayores de eso, en el currículum de, digamos, de meteorología más tradicional, tiene hueco, sobre todo, desde mi punto de vista, por los impactos en predicción subestacional y también por los impactos en las concentraciones de ozono en superficie. Entonces, quien quiera enlazar un poco la estratosfera con la meteorología troposférica, mi opinión es que debería centrarse en esos dos temas. Pues uno, de hecho, lo trabajamos también aquí bastante, que es eso, enlazando cómo los pliegues de la tropopausa, las danas, afectan a la concentración de ozono en troposfera y cómo lo han hecho históricamente, porque esta es muy buena. Una de unas cosas que estamos haciendo es intentar conocer más de la estratosfera a partir del ozono, porque no sabemos nada de la estratosfera antes de la década de los 50. Si bien podemos recuperar datos meteorológicos antiguos hasta el siglo XV en superficie, de vientos, incluso a través de barcos, y cuadernos de bitácora, de observatorios de los cuales tenemos libros, cuadernos meteorológicos que están en bibliotecas, etcétera. De la estratosfera no sabemos nada, entonces tenemos que utilizar proxies y un proxy que podemos utilizar es justamente el ozono, que entra desde la estratosfera. Entonces sí que estamos estudiando cómo podemos utilizar mediciones de calidad del aire de finales de, por ejemplo, el siglo XIX para caracterizar cómo se producían pliegues estratosféricos, cosas de ese estilo. Es una línea de trabajo bastante interesante. Entonces yo recomendaría que se lea sobre eso, sobre influencias sobre la calidad del aire de la estratosfera. Hay un libro muy bueno para esto de Fabian y Dameris, que se llama Ozono a secas y está editado por Springer. Es un libro sencillito también, muy delgado. Y después, para cuestiones de predicción subestacional, esto ya es también en inglés, pero yo recomendaría que se lea mucho artículos de Adam Scaife. Casi todos publicados con el modelo del Reino Unido, y también que se consulte, quien quiera puede consultar y seguir en Twitter a Judah Cohen. Judah Cohen es un profesor asociado del MIT que está especializado en predicción subestacional utilizando cuestiones relacionadas al vórtice estratosférico. Y tiene una empresa, un blog y además varios artículos. Pero seguirlo en Twitter a diario ya es un curso de meteorología estacional en sí mismo, relacionado con la estratosfera. Gracias. Otra pregunta, si podrías explicar un poco más sobre los calentamientos súbitos estratosféricos. No, hay mucho más. Los calentamientos súbitos estratosféricos se conocieron a finales de los 50, cuando se empezaron a hacer las primeras medidas. Se pensó, como en todo esto, muchas veces que era un error. Ocurren los importantes 2-3 veces por década. Es decir, quiere esto decir que en 10 años pues va a haber años en los cuales no hay major sudden warming y hay años en los cuales sí que lo hay, 2 o 3 nada más. Esto es un problema porque si tenemos en cuenta que de la estratosfera tenemos medidas desde, digamos, cuando tenemos los análisis, los satélites, la década de los 80 y solo se producen cada 2 o 3 por década, estamos hablando de que como mucho tenemos una serie temporal con 12 eventos, más o menos, que se hayan producido. Claro, con 12 eventos, 12 casos de estudio, la climatología que podemos hacer y el conocimiento que podemos tener del fenómeno es muy escaso. Ni siquiera se producen como un huracán todos los años y varios.
Se suelen producir, pues por eso, por un cambio en el viento del vórtice polar. El viento del vórtice polar, sí, una gráfica que no he puesto, pero bueno, en la cual se va acelerando y se mantiene positivo hasta normalmente diciembre, enero, y de repente puede cambiar de sentido. Se produce durante unos días un, un reverse. Se da la vuelta el viento, pasa de positivo a negativo y empieza a soplar en la dirección opuesta. Eso combinado con la propagación de ondas de gravedad desde la troposfera, da lugar a que se caliente mucho la atmósfera. Y se produce este calentamiento que tiene como posterior resultado, pues muchas veces la rotura del vórtice, y este viento que estaba soplando ahí y no permitiendo la mezcla de masas de aire extratropicales con las polares, por ejemplo, deja de soplar, con lo cual pasa a situarse dos trozos de vórtice, pues más o menos sobre Europa, pueden llegar a ser tres también, sobre la zona más euroasiática, sobre Rusia, otro puede irse hacia distintas zonas del norte del continente americano, y las zonas en las cuales se sitúan obviamente se ven sometidas a masas de aire polares mucho más frías que las que tenían originalmente, de la misma forma que también entra mucho más aire extratropical dentro de las zonas polares, puesto que este vórtice se ha movido y permite estos intercambios de masas de aire. Una cosa curiosa, a lo mejor también porque tenemos una serie de datos muy cortas, es que todos los estudios que se han hecho hasta la fecha con todo tipo de modelos dicen que el cambio climático no va a tener ningún impacto sobre el porcentaje de número de ocurrencias de calentamientos súbitos estratosféricos. Es decir, lo que nos dice la ciencia hasta el momento es que en el futuro, según los modelos, debido al cambio climático, el porcentaje, estos 3 casos por década, se va a mantener exactamente igual. Bien, gracias. La última pregunta. ¿Qué tan confiables son los perfiles de ozono a partir de productos satelitales? Pues es buena, porque justamente hoy, antes de esta conferencia, hemos tenido una de las primeras reuniones para el próximo informe de valoración del ozono de la Organización de Meteorología Mundial. Y uno de los grupos de trabajo es validación, que estaba discutiendo, es validación de perfiles de satélite, o sea, validación del ozono con perfiles de satélite. Bastante, yo diría bastante buenos. Tenemos un par de trabajos, de hecho, el último informe que se hizo sobre esto, está ahora otro en funcionamiento, tiene ya 4 años. Soy coautor de él también. Y se utilizaron 14 más o menos instrumentos de medida en distintos satélites para hacer retrievables, para capturar datos de ozono y ver qué tal funcionaban. Y la verdad funcionan bastante bien. Funcionan bastante bien sobre todo a niveles de la UTLS, de la alta troposfera, baja estratosfera. Ahí se captura bastante bien el ozono, obviamente hay mayor concentración de él y por lo tanto la desviación estándar tampoco importa tanto y no funciona mal. También funciona muy bien a nivel de superficie para caracterizar episodios de ozono muy alto. Sin embargo, la gente que trabaja sobre ozono en superficie, ozono troposférico, no está nada contenta, digamos, con los valores máximos, la distribución que se produce del mismo, pero a nivel ciudad, muchas veces, que es donde también hay más posibilidad de error, quizás. Con lo cual, mi impresión es que funcionan bastante bien y posiblemente en el futuro vayan a mejor. Bien, muchas gracias nuevamente, Juan, por el tiempo. Y entonces los esperamos en la próxima sesión con el tema de la relación entre la actividad solar y los ciclones tropicales a cargo de la doctora Marnie Pasos
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan buenos días. Muchas gracias.